Sean todos bienvenidos a este podcast. Qué gusto que nos puedan acompañar. Hoy quiero decirte que me acompaña un hombre que admiro muchísimo. Es parte del equipo pastoral acá en Tiempos de Gloria, Josué Pascual, más conocido como Pashi. Así que bienvenido, qué gusto tenerte acá. Gracias, pastor, por el honor de estar acá y compartir este tiempo. Gracias por la oportunidad y pues agradecido con Dios por compartir con usted este tiempo, pastor. No, feliz de poder compartir y quiero decirte algo que tuviste la oportunidad de conocer joven al Señor y me llama mucho la atención las decisiones que has ido tomando a través de los años. Porque a veces decimos, bueno, hay alguien muy joven, no puede tomar decisiones tan sabias, pero que no podemos olvidar que en medio de lo joven que pueda ser, las decisiones al final deben de ser aquellas que están escritas en la palabra de Dios, porque a veces nos gobiernan tanto los sentimientos que decidimos contrario a la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que desde joven te he visto tomar muy buenas decisiones y sé que ha sido a través de la palabra de Dios. A veces no tenemos la sabiduría en medio de esa juventud que a veces atravesamos. Yo acabo de pasar otra etapa, pero esa juventud que es bien importante que lo sepa. Bueno, yo no tengo toda la sabiduría, todo el conocimiento, pero tienes la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando de las decisiones. Gracias, pastor. Pues la verdad que Dios ha sido bueno, que conocí al Señor a los 21 años. Verdaderamente lo conocí. Tuve la dicha de poder llegar a la iglesia de una manera como que jamás me imaginé. Llegué a la iglesia y yo dije, yo tengo que experimentar lo que el resto de gente está conociendo. Y encontrarnos con Dios de esa manera en una experiencia me cambió la vida, pastor. La verdad que permitirle a Dios abrir el corazón para que empiece a ordenar ciertas áreas, creo que esa es la mejor decisión. Creo que esa es la primera decisión que tomé, es decir, necesito que Dios empiece a ordenar, porque yo ya lo intenté y no me funcionó. Me fue muy mal. La verdad que 21 años, podría decir, lo que fue mi adolescencia, de muy malas decisiones. Y bendito Dios, encontré la iglesia Tiempos de Gloria, tuve el honor de llegar ahí y Dios me encontré con Dios ahí y me cambió la vida. Esa fue la primera decisión, pastor, de poder decir, necesito que Dios ordene mi vida. Y empezó desde lo más mínimo, dejando ciertas cositas ahí y jamás llegué con una idea de que, bueno, quiero alcanzar o quiero llegar a tener esto, sino quiero solo acercarme a Dios y que empiece a ordenar mi vida. Así fue, pastor. O sea, ni imaginaste que ibas a terminar en un pastorado y todo lo que Dios tenía para tu vida. Y a veces me he puesto a pensar cuántas veces hay cosas que Dios tenía planificada para cada uno de nosotros y aún no las hemos visto cumplidas y estamos diciendo, Dios, ¿cuándo va a ser el día? Y no depende de Dios, depende de una decisión que nosotros debemos de tomar. Justamente quiero compartirte este pasaje. Hoy leían Deuteronomios 28:1. Si tú escuchas con atención la voz de tu Señor y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y me ponía a pensar, y si sigues en ese pasaje, habla que va a bendecir tu entrada, tu salida, pero siempre podemos notar en este pasaje, y si lo sigues leyendo, habla de cómo Dios quiere bendecirnos y de la bendición que es la obediencia. Pero al final, obedecer es una decisión de parte nuestra. Un día escuché a alguien decir, mira, Dios necesita nuestra obediencia, pero bíblicamente no es cierto. Los que necesitamos obedecer somos nosotros, Dios no lo necesita. Los que necesitamos obedecer somos nosotros. Y si Dios nos dejó escrito el poder que hay en la obediencia y nos determina en esta palabra todo lo que nos va a bendecir, pero mira cómo inicia. Si tú escuchas con atención la voz de tu Señor y cumples. Es una decisión que nosotros debemos de tomar porque la obediencia a quien bendice es a nosotros. Pero meditaba en esto. Escucha con atención la voz del Señor. ¿Cuántas voces escuchamos a diario alrededor de nuestra vida? ¿Cuántas voces? Y he dicho, no es la voz que escuchamos, es la voz que obedecemos en nuestra vida. Porque voces podemos escuchar muchísimas, aquellas voces que llegan a nuestra vida, voces de temor, voces de duda, voces de mala influencia. Pero, ¿cómo dice aquí que escuches con atención la voz del Señor? Porque a veces le ponemos más atención a otras voces que a la voz del Señor. Y la voz que obedeces es la voz que estás escuchando y la cual nos permite
el abrir espacio para escucharla y poder poner en práctica la obediencia que tanto nos bendice. Entonces nos habla de un montón de bendiciones, pero inicia dándonos la parte que a nosotros nos toca: decidir, cumplir, poner en práctica lo que la palabra de Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Así que aprendí que Dios no necesita de nuestra obediencia, no necesita nada de nosotros. Si somos bíblicos, no necesita nada. Somos nosotros los que necesitamos obedecer y tomar decisiones diferentes en nuestra vida. Así es, sí, pastor. Recuerdo, ahorita que menciona esto de las decisiones, recuerdo en la Biblia un momento específico cuando Pedro estaba pasando un momento seguro incómodo con los discípulos y le pregunta a Jesús: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y era una decisión del día a día nuestra, que a veces no es fácil perdonar. Pero Pedro no fue con el resto de personas. Pedro fue con Jesús, con quien tenía que escuchar. Para Pedro fue fácil entender y obtener esa respuesta y tomar la decisión de perdonar porque fue con Jesús. Y creo que eso es algo importante que podemos tener. Las decisiones que tenemos que ser obedientes a Jesús y poder seguirlas. Y estoy seguro que esa decisión le abrió muchísimas oportunidades a Pedro para toda la vida. Y esa enseñanza también va de, como bien dice el pastor, escuchar la voz correcta, porque hay muchas voces con las que nos vamos a enfrentar en la vida. Pero si volteamos a ver a Jesús, Él tiene la respuesta correcta para cambiar nuestra vida y mantener esa relación cercana con Jesús. Yo siempre he aprendido algo de usted, pastor, que usted me dice: mira, nunca escatimes o nunca le pongas un tope a hacer lo correcto. Nunca, así debemos de ser nosotros, no tener un tope a hacer lo correcto por honrar a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones. Creo que una decisión importante es obedecer a Dios. Lo necesitamos. Cuando comprendemos de que nuestro Creador tiene... Yo tengo un versículo que creo que entiendo que Dios preparó cosas buenas para nosotros. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que escuchar su voz me va a llevar a esas cosas que ya preparó para mí. Así es. Yo puedo decir: bueno, no sé si lo que Dios tiene para mí puede ser mejor de lo que yo estoy pensando. No, claro, la Biblia lo dice. Hay cosas que Dios preparó de antemano, antes, para mi vida, para que me vaya mejor. Así es, así es. Ahora que hablabas de eso, yo sí he dicho muchas veces cuántas cosas me he perdido por no obedecer la voz de Dios. Obedecer, a veces estamos diciendo: no, Dios me dijo, y corremos el gran riesgo que sean nuestros sentimientos, nuestro corazón, el momento difícil que estamos atravesando. Entonces decidimos en base a eso y no en base a la palabra de Dios. Y creo que siempre hemos platicado, no hay que medir las consecuencias de hacer lo correcto. Así es. Y de decidir lo correcto, porque aún a veces vas a decidir lo correcto y van a venir consecuencias tal vez de otras personas que no les agradó que decidieras de una manera correcta, perder amistades, perder gente que te rodea, tal vez un negocio, un trabajo, pero que tú sabías que era lo correcto porque estabas escuchando la voz de Dios. Y ahora que mencionabas muchas veces esas voces o tantas voces que durante el día escuchamos, yo leí hace poco algo que me gustó muchísimo y decía: las distracciones descendentes. ¿Cómo a veces tenemos distracciones descendentes por obedecer la voz que no deberíamos de obedecer? Solo la teníamos que haber escuchado en nuestra vida y nos hacen descender de ese propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Yo me he encontrado y he dicho: Dios, estoy viviendo en mi voluntad, estoy viviendo fuera de tu voluntad porque tal vez había algo que me convenía más, pero no era lo correcto. Y creo que cuando meditamos en su palabra, no siempre va a ser fácil tomar esas decisiones, pero vamos a tener que decidir lo correcto por encima de lo que nos conviene. Y leía este pasaje acá, que me gusta tanto, y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El mismo Pablo no sabía qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré
con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, mira lo que nos está diciendo. Sería muchísimo mejor ahora mismo estar ya en la presencia de Dios, pero me es necesario quedarme. Dice, ya sé qué debo hacer, lo que es necesario en este momento. Entonces hay cosas que son muchísimo mejor decidir. Por ejemplo, a veces estamos en un momento muy difícil y está la oportunidad de acortar el camino y de tomar una decisión que te ayude a no sentirte como te sientes en medio del proceso que estamos viviendo. Nosotros lo que queremos salir en los procesos es salir corriendo ahora mismo. Y hay decisiones a veces que puedes tomar para dejar de sentir lo incómodo que estás sintiendo. Pero tal vez no es la voluntad de Dios. Sí. Y David lo decía de otra manera, prefiero un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Prefiero un día en tu voluntad, Señor. Si esta es la voluntad que ahorita tienes para mi vida, quiero orar, quiero leer tu palabra y decidir conforme a tu palabra, aunque este momento me sienta muy incómodo. ¿Y sabes qué? Voy a seguir. ¿Qué habrá tenido de incómodo el Getsemaní? ¿Qué habrá tenido de cómodo lo que era sudar sangre? A sufrir. Cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa. O sea, estaba en un momento de desesperación en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Era un momento de agonía. Y yo entiendo, yo desde antes hubiera dicho, olvídate, por favor, ya no más, ya no hubiera llegado jamás ni a ningún lugar de esos, de un Getsemaní tan desafiante, tan complicado, en donde iba a hablar de las maldiciones de la humanidad. Y no recibe respuesta del Padre, no recibe respuesta del Padre. Y creo que ahí estaba la respuesta. Estaba diciéndole, hágase tu voluntad, no sea la mía. Hasta cuando dice eso, un ángel llega a fortalecerlo. ¿Qué decisión? Pero era de Jesús la decisión. Dios siempre va a respetar nuestras decisiones y va a dejar ese espacio en donde tu decisión y mi decisión van a marcar la diferencia. Y era la salvación del mundo entero. Era la eternidad. Ahora, si lo que querías era dejar de pasar ese momento incómodo, era mucho mejor decir hasta aquí. Pero no, Jesús nos da el ejemplo de las decisiones difíciles que a veces hay que tomar y que son correctas dentro de la voluntad de Dios, pero que son dolorosas e incómodas. Y a pesar del dolor, de la angustia, de lo que podamos estar atravesando, lo que Dios nos ha permitido vivir, cercanía, la relación, todo eso ayuda para tomar una buena decisión. La Biblia, ¿verdad, pastor? Hay veces en los momentos que yo he dicho, no sé qué decisión tomar, porque pues no veo como salida por dónde, pero esos espacios que Dios nos da, en base a lo que hemos aprendido, en base a la sabiduría, en base a su palabra, en base a lo que tenemos, en la oportunidad de pedir consejo. Y nunca es bueno tomar una decisión, usted siempre me ha dicho, no es bueno tomar una decisión si estás en ese momento incómodo, hacer una pausa y busquemos a Dios. Entonces creo que esas decisiones que tomamos, si estás en un momento difícil o incómodo, haz una pausa y preguntémosle a Dios. Yo recuerdo, pastor, que abriendo mi corazón un poco, recuerdo que yo había tomado muchas decisiones financieras de una manera errónea en mi vida y no sabía por dónde, pues. Pero al escuchar a Dios, el poder abrir, el poder exponer, vine con usted, recuerdo que tuve la oportunidad de tener esa cercanía. Sí, yo veía el problema gigante, así que no voy a salir. O sea, definitivamente aquí me quedé, no lo logré, pero escuchar la perspectiva de gente que me puede guiar a ese camino, creo que es una buena oportunidad para ser vulnerable y poder decir, yo no puedo tomar una decisión en este momento, pero quizás Dios pueda poner a alguien para que me pueda ayudar a guiarme a salir de acá. Y cuando empezamos a platicar y usted se puso a orar y nos dijo, mira, vamos a encontrar una salida, no te preocupes. Recuerdo que empecé a ver las cosas de una perspectiva diferente. Y eso es Dios, así trabaja Dios de una manera en la cual a veces por orgullo, por miedo, por temor, no nos abrimos a poder exponer y poder buscar a tomar una decisión correcta en momentos. Y a veces nos quedamos parados ahí. Yo recuerdo que quizás tiré mi ancla muchos años ahí, pastor, por no abrir mi corazón y poder decir, ya no, basta de tomar malas decisiones.
Entonces, pero Dios quiere llegar ahí a ayudarnos y Dios también usa personas, ¿verdad? Dios envía ángeles. Dice la Biblia que envió ángeles a fortalecer. Dios puede enviar personas a fortalecernos. O sea, eso es la comunidad de Cristo, esa es la iglesia. Eso es lo que tenemos y yo la verdad que lo experimenté. Bendito Dios, logramos salir porque vi la mano de Dios, pastor. Pero si estamos a veces en esos momentos donde no podemos tomar decisiones, hagamos una pausa y no la sigamos tomando. Y me gusta mucho lo que estás diciendo porque a veces recogemos consecuencias de malas decisiones, pero al fin tomamos una buena. Imagínate lo que ahora estabas tú compartiendo. ¿Cuántas veces nos cuesta tomar la decisión de hablar, de levantar la mano, de pedir ayuda? Y el orgullo nos envuelve de tal manera que nos lleva a cubrir el resultado de esas malas decisiones que hemos tomado. Y Dios, como no nos espera perfectos, pero sí dispuestos y decir, Señor, aquí estoy. Y la mejor decisión que tomaste en ese momento y que debemos de tomar y que es un ejemplo es decir, tengo este problema, estoy atravesando por eso. Lo que hablaba de ser iglesia va más allá de las paredes, es comunidad, es poder abrir nuestro corazón y a veces una decisión de hablar y de decir, estoy atravesando esto, una decisión de poder compartir con alguien y decirle, mira, ¿qué dirección me podrías dar? El abrir nuestro corazón a la palabra, a un consejo. Ese día que tomas esa decisión, empieza la libertad para tu vida. Ese día comienza a suceder algo diferente. El orgullo no nos permite tomar esas decisiones. Es más, el orgullo sigue alimentando las malas decisiones y los resultados del orgullo a través de esas malas decisiones son las que siguen llegando a nuestras manos. Así es. Y como bien lo dice, pastor, yo creo que a mí lo que no me dejaba tomar esa decisión de poder abrirlo era seguramente orgullo. Y a veces digo, bueno, Dios sí veo a Dios en otras cosas. La Biblia dice algo increíble, que dice Dios ve al orgulloso de lejos, pero lo ve. Y muchas veces yo me sentí que Dios me veía porque en otras áreas sí vi a Dios. Pero a veces confundimos que porque veo a Dios en otras áreas, creo que Dios no puede entrar a esta. No, Dios también quiere entrar ahí. Y Dios me estaba viendo, pero estaba esperando una decisión mía personal de poder pedir ayuda, levantar mi mano, buscarlo. Y creo que eso fue en esta área financiera, pero yo no sé en qué área te puedas encontrar, pero es una buena oportunidad para que hagas una pausa y digas, Dios también quiere llegar ahí. Dios quiere llegar ahí, Dios quiere salvarme. Dios siempre está pensando en rescatarme de cualquier otra manera para que conozca esos planes que preparó de antemano, de bien para mi vida. Y qué interesante lo que dices porque dice que al orgulloso lo ve lejos. ¿Cuántas veces hemos estado realmente atravesando un momento en el cual nos damos cuenta que estábamos llenos de orgullo y no nos habíamos dado cuenta? Pero qué lindo que Dios todavía te ve de lejos, porque como Dios es humildad, no comparte con el orgullo. Es más, hemos aprendido que el orgullo convirtió a un ángel en demonio y fue sacado del cielo. O sea, lo que el orgullo puede llegar a hacer en nuestra vida, pero dice que lo ve de lejos. Pero ahora que yo me imaginaba esto, lo ve de lejos, o sea, su misericordia lo está viendo, pero ¿qué está esperando? Una decisión de humillarte, decir, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy, me he equivocado, pero no te perdió de vista. No te perdió de vista, pero necesita una decisión, la cual a cada uno de nosotros nos dio la libertad de poder decidir. Ahorita mismo podríamos salir de aquí y decidir ir a algo que destruye nuestras vidas, que destruye mi relación con Dios, o puedo decidir leer la palabra de Dios. O sea, hoy tenemos la oportunidad de decidir. Yo he mencionado esto muchas veces, pero podrías ver 1000 prédicas en una semana y decir qué revelación, qué revelación, qué revelación, qué revelación, pero la revelación es tan buena como la próxima decisión que tomes basado en ella. Decir, esta revelación ahora me toca decidir a mí, porque Dios no decide por nosotros. No decide por nosotros. Él ya decidió darnos la salvación, Él ya decidió amarnos, pero somos nosotros los que tenemos que decidir. Decidió ir a la cruz. Entonces, lo maravillosa que es la salvación, pero a veces debemos de preguntarnos, ese sacrificio de Jesús en la cruz es algo tan grande y tan maravilloso. La pregunta no es solamente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué voy a decidir yo por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Tiene que ver con mis decisiones, que hay cosas que van a ser muchísimo mejor
pero vamos a tener que decidir las necesarias. Por ejemplo, en un proceso, la que es necesario, Señor, muchísimo mejor sería salirme de este proceso. Pero ¿sabes qué? Lo necesario es que yo viva este proceso, porque en este proceso, no voy a ser el mismo. Algo va a ocurrir en mí. Y aquí estamos hablando muchas veces de decisiones de nuestra vida espiritual. Sí, y lo que sucede a través de esos momentos donde uno no sabe qué está pasando, pero bien usted lo dice en sus prédicas, pastor, puede estar pasando todo adentro. En esas decisiones Dios nos da un mejor corazón, Dios nos prepara en perdón, en amor, en humildad, en empatía hacia las personas. Entonces Dios está trabajando. Dios no solo ve en que salgamos de ahí, no, que salgamos de una manera diferente. Dios ve lo que... Recuerdo en la Biblia la historia cuando David llega y vuelve al campamento y encuentra todo en cenizas. Era bien fácil decir y tomar decisiones a través del enojo, de la ira, la gente con la que había estado en batalla se le empieza a poner en contra. No, él va, hace una pausa y busca a Dios y sale con una respuesta. Y creo que esa es la ventaja de lo que haber pasado en el corazón de David. A veces no lo podemos ver, pero ese hombre creció en su relación con Dios de una manera diferente. Y creo fielmente que en esos procesos uno está creciendo más de lo que se imagina. Uno conoce partes de Dios que no conocíamos antes. Yo en ese proceso que hablábamos, pastor, conocí un Dios que protege, un Dios que provee, un Dios que acompaña, un Dios que a pesar de las equivocaciones me levantó, y atravesando dolor, angustia, incertidumbre. Pero yo puedo hablar acá libremente y poder decir que la decisión que tomé fue muy difícil de poder hablarlo, pero fue increíble. Libertador. Salir de ahí, poder platicarlo. Yo sentí que me quité una mochila ahí de peso. Y así ha sido, pastor, como que esas decisiones que son pequeñas, que creemos que a Dios no son importantes, pero para Dios le interesan cualquier cosa pequeña que para nosotros es importante. Así es. Y fíjate que ahora que decías eso, cuán importante es, imagínate, ¿cuántas veces Jesús puede liberarnos? Todas las que necesitemos. Y hay decisiones que digo, bueno, Señor, yo quiero ser libre de esto, pero después viene una segunda decisión. Señor, yo quiero ser libre de esta área en mi vida. Vamos con Dios y nos libera. Pero a veces, déjeme imaginar esto, el Señor diciéndonos, bueno, yo puedo liberarte las veces que tú quieras. Pero si hoy te libero y corres nuevamente a lo que te ata, qué importante es cuando Dios liberta áreas de nuestra vida, la segunda decisión que tomamos. Señor, yo quiero que tú me liberes. Y la segunda es, decido no volver a correr lo que ata mi vida, sino quiero llevar una vida de libertad. También ahora que mencionabas lo de David, que va a encontrar todo en cenizas, que una historia extraordinaria. Y yo en lo personal te voy a dar una opinión. No recuerdo el pasaje que es, si era 29, 30, no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que en los capítulos anteriores, Dios siempre a la hora de una batalla consultaba a Dios, cuando consultamos a su palabra. Pero creo que fue en el 27 en donde David consulta a su corazón. Consultó a su corazón para tomar la decisión. Y después llega a encontrar todo en cenizas. No sé si fue el resultado de esa decisión. En mi opinión, yo creo que en algún momento consultó a su corazón. Llega a encontrar todo en cenizas porque anteriormente no le había sucedido esto. Y esos momentos en que consultamos a nuestro corazón para una decisión. Y nuestro corazón es engañoso. Así es. Pero dice que consultó a su corazón y llega a encontrar todo en cenizas. No le había consultado a Dios. Pero qué importante cuando tomamos malas decisiones, que todos lo hacemos. Yo he tomado hoy muchas malas decisiones. Es reconocer que has tomado malas decisiones y no empezar a buscar culpables. Y qué duro que si cometiste un error, ahora que ves la consecuencia, aquellos que has bendecido y ayudado, ahora te quieren apedrear. Sí. Él pudo haber tomado la decisión de salirlos a apedrear, de decirles todo lo que he hecho por ustedes, pero no. Si hemos tomado una mala decisión, y tal vez quisiera dejar esto, creo que es bien importante para todos nosotros, ve con Dios porque tenemos un Dios de misericordia. No decide en medio de su frustración querer salir
lo que llamamos muchas veces el complejo del caballo blanco. No, yo tengo razón. No, no. Se mete con Dios. Si ves, lo primero que hace es, tomó el efod, Así es. consulta a Dios. Yo creo que cambió del capítulo 27, donde consulta su corazón. Lo primero que reconoce es de dónde viene esa mala decisión. Y ahora consulta a Dios. Porque si vuelve a consultar a su corazón, imaginémonos nosotros consultando nuestro corazón cuando nos quieren apedrear, gente que has ayudado, gente que has amado, tu corazón ahí te aconseja, ve, saca más piedras que ellos, agárralos a pedradas, que esto sea el fin. Consultó a Dios, dijo, no voy a hacer lo mismo que hice en el 27. Si es que es el 27. Se reivindicó. No, él viene y dice, voy a tomar una decisión diferente, la que no tomé antes. Aquí estoy recogiendo las consecuencias de mi mala decisión. Pero ¿saben qué? Voy a consultarle a Dios. Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, le habla Dios. Entonces, el Dios de misericordia, el Dios de restitución, a pesar de nuestras malas decisiones. Si has estado atravesando tal vez hoy consecuencias de malas decisiones, quiero decirte que puede empezar tu mejor momento. Así es. Reconociendo que has decidido mal y consultándole a Dios en su presencia, en su palabra. Y Dios no solamente nos perdona, Dios nos restaura y Dios nos restituye. Eso es lo maravilloso con Dios, que aún nuestras malas decisiones en Dios, llevamos consecuencias de esas malas decisiones, pero en Dios, como el hijo pródigo, imagínate la decisión que tomó. Volvió en sí. Pero volvió en sí, se arrepintió y resulta que le dan el cabrito más gordo. Imagínate, o sea, solo Dios puede hacer eso. O sea, ¿qué pasa con el hijo pródigo? Nuestras malas decisiones, cuando hemos tomado malas decisiones nosotros y nos hemos apartado de Dios, pero cuando nos arrepentimos y decimos, Dios, perdón, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso no, hijo, eso lo decido yo. Así es. Y yo decidí que fueras mi hijo. Tu error no cambia el que eres mi hijo. Para mí sigue siendo mi hijo. Y sabes que soy un Dios de oportunidades. Y tengo herencia para ti nuevamente. Póngale el anillo. Ahí hagan fiesta. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Que a pesar de nuestros errores, Él ya decidió amarnos. Así es. Pero tenemos que decidir, como decidió el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y impresionante, ¿va, pastor? Porque ahí es donde tenemos que darnos cuenta que Dios es distinto, pues Dios no piensa igual que nosotros, y ahí nos quedamos trabados a veces pensando que Dios, no, porque como yo juzgo y creo que de esta manera seré recompensado, no voy a Dios. Pero no, el reino es... Que dejaste de ser hijo, que dejaste... Si has pasado por eso, ánimo, no has dejado de ser hijo. Así es. Dios te ama, Dios está esperando por ti. El que ha comido algarrobas a veces hemos sido nosotros por tomar malas decisiones, la desobediencia, ya las hemos probado, son las consecuencias. Pero, y notas algo, nunca menciona la palabra que el hijo vio al padre. El padre vio al hijo. Así es. Quiere decir que el papá estaba atento. Estaba atento. El que lo estaba esperando era el papá y se le lanzó al cuello y lo besó. Dios siempre está esperando por nosotros a pesar de nuestras malas decisiones para decirle, Señor, perdón. Porque el pedir perdón, ahí automáticamente reconocemos que a quien seguimos fue a nuestro corazón y no lo que Dios tenía para nuestra vida. Así es. Cualquiera diría, el papá no tiene la ropa lista. Cualquiera diría, Exacto. el papá no tiene el anillo. No, sí lo tiene. Sí lo tiene. Tiene lo que preparó para nosotros. Nos toca volver y poder decir, no. Tengo que pensar como Dios piensa, encontrar. La Biblia, esa historia es hermosa, pastor, porque estaba eso listo y para ese joven ahí que volvió. Hoy es una buena oportunidad para volver. Creo que en cualquier etapa Dios nos está esperando para poder encontrar una mejor versión, ¿verdad, pastor? De todo lo que tiene para nosotros de una manera distinta. No se trata de no pasar desafíos, problemas. No, los vamos a pasar. La ventaja que tenemos es que lo vamos a vivir acompañado. Así es. Y te das cuenta, el segundo hijo se molestó, estaba muy enojado. Y estaba en casa, él tenía acceso a eso. Él estaba en casa, uno estaba perdido fuera de casa, otro en la casa. Pero te das cuenta que
estaba muy enojado. Dice, yo no me puedo comer ni algo aquí con mis amigos, yo que me he portado bien, yo que no he vivido perdidamente, si te lo pudiera parafrasear, y a este le hacen hasta fiesta. Estaba molesto porque estaba pensando de una manera humana. Así es. Que si tomas una mala decisión, ese es tu fin, no hay más. Y cómo ahora el padre podía decidir lanzarse a darle un beso, besarle su cuello, a restaurarlo con el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya decidió amarnos a pesar de nuestros errores. Así que hoy quiero invitarte a que tomes la decisión de acercarte a Dios, porque no te va a fallar, no te va a rechazar. Al contrario, si hay malos resultados de malas decisiones, rindámonos a Dios y Dios nos va a sanar, restaurar y, te digo algo, y restituir, porque así es nuestro Dios de amoroso. Somos nosotros los que hoy tenemos que tomar la decisión de rendirnos a Él y decirle, Señor, esta es la decisión que tomo, rendirme a ti, porque lo que tú tienes para mi vida y lo que tú haces en mi vida, nada ni nadie puede hacerlo. Así es, pastor. Y eso es para aquel que tomó la decisión de tomar malas decisiones y se fue por otro lado. Pero también existía en la casa alguien más, ¿verdad, pastor? Que tenía acceso a todo esto. Como usted dice, él podía agarrar todo lo que estaba en sus manos, ¿verdad? Y no lo hizo. Hoy también es una buena oportunidad para aquellos que creen que no pueden tener acceso a eso que Dios tiene. Tenemos acceso como hijos a todo lo que Dios tiene. Tengo acceso a, si me pongo a pensar, tengo acceso, pastor, a todo lo que Dios tiene en el cielo. Tengo acceso a la salud. Tengo acceso a los milagros, tengo acceso a la provisión. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, ese es el que nos da la oportunidad, y también tener la oportunidad de tomar la decisión de decir, bueno, yo puedo acceder también a eso. Pues. Acceder al perdón. Así es. A la misericordia, a la bondad de Dios, que a veces, muchas veces tenemos la perspectiva de esta humanidad y creemos que así es la misericordia de Dios, el perdón de Dios, pero el perdón de Dios es inimaginable de poder detallar la grandeza del perdón de Dios para cada uno de nosotros. Así que qué buen tiempo, mi querido Pashi. Gracias, pastor. Que hoy los que nos están viendo, si nos puedes escribir, tus comentarios son bien importantes. No sabes cuánto suman, cuánto aportan. Y tal vez si hoy estás diciendo, hoy qué malas decisiones las que he tomado, ya estoy leyendo la palabra y creo que mis decisiones no iban alineado con la voluntad de Dios. Hoy es un buen tiempo. Hoy, ¿sabes? Mira lo que inicié mencionándote acá. Solo déjame ver si lo encuentro por acá. Pero si tú escuchas con atención la voz del Señor, escucha esto, y practicas todos los mandamientos que hoy te mando, que hoy, como Dios invitándote hoy. Así es. Hoy está mi voz para ti. Hoy es a la voz la cual le tienes que poner atención. Yo sé que hay muchas voces, pero hoy es el día, hoy. Yo quiero invitarte a que hoy tus decisiones empiecen a cambiar. Tal vez has escuchado muchas voces, pero que hoy empieces a escuchar la voz de Dios y que obedezcamos a su voz, que siempre nos va a guiar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si has cometido errores, yo también los he cometido. Si te los dijera, no sé cuántas horas necesitaríamos, pero el Dios de misericordia ya decidió amarte. El Dios de amor está esperando por ti, está esperando por mí para rendirnos y decirle, Señor, es tiempo de tomar decisiones diferentes. Muchísimas gracias, Pashi, por compartir con nosotros este tiempo. Es una bendición. No sé si quisieras darles algún mensaje acá para toda esta gente maravillosa que ve el podcast. Gracias a todos por escucharnos y por la oportunidad de abrirnos su corazón y poder escuchar esta palabra. Creo que es un buen día para tomar una buena decisión y acercarnos a Dios. Si estás dudando todavía, Dios tiene libertad, tiene paz, tiene confianza. No importa lo que haya pasado. Hoy es un buen día para volver a casa. Amén. Así que hoy es tiempo de decisiones. Haz un listado de cosas que dices, wow, ese es el resultado de malas decisiones. Es tiempo de cambiar estas malas decisiones. Quiero ir a su palabra, allí está su voluntad, y empezar a decidir no conforme a lo que siento, sino a lo que Dios dice. Que Dios te bendiga y por favor, no te pierdas el próximo podcast. Estaremos aquí para servirte y gracias por su atención. Bendiciones.